Buenas noches. Bien, esa es la juventud, ¿no? A ver, los adultos griten así. Yeah. Esa es mi barra, esa es mi barra, mi barra. Buenas noches, mi nombre es Genaro Samayoa, para los que no me conocen aún. Soy colaborador, soy pastor principal de Koinonia. El día de hoy continuamos con la serie Enfocados del libro Primera de Corintios, el capítulo 3, y el tema es colaboradores al servicio de Dios. Los que no han traído Biblia, por favor, pueden levantar la mano para poder pasarles un... Yamuna necesita una Biblia, a ver, su mamá le va a pasar. ¿Alguien más? Eso es disciplina, hay que disciplina eso, ¿eh? Bueno, vamos a orar para poder empezar. Señor Dios mío, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta noche, por la oportunidad, Señor, de poder aprender de tu palabra, de poder también ser llenos de ese mensaje que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Permítenos tener un corazón dispuesto, atento, Señor, a recibir ese mensaje, a que quede en nosotros y que podamos también, Señor, tomar medidas en nuestra vida. Algo que no está yendo correctamente, algo que de repente no está siendo demasiado edificante, Señor, y yo te pedimos, Dios mío, que nos permitas ser obedientes y sensibles a lo que tú nos quieras mostrar el día de hoy. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos visto en el capítulo 2 dos tipos o dos categorías de hombres. El hombre natural es el que no ha alcanzado la madurez, aquella persona que rechaza a Cristo, o al no creyente también. No entiende las cosas del Espíritu Santo porque son locura para él, decía el versículo 14. No aprecia las cosas de Dios porque son para discernirlos espiritualmente o distinguirlos espiritualmente también. No se refleja como un ser con tres aspectos, y esto bastante claros: cuerpo, alma y espíritu. Quiere decir que el cuerpo está por encima, el cuerpo es lo superior, y una persona que tiene el cuerpo por encima de todo, quiere decir que su mente está controlado por la carne. Y el otro tipo o la otra categoría de hombre está el hombre espiritual, ha alcanzado la madurez. ¿Qué es este hombre espiritual? Aquella persona que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Nace de nuevo por el Espíritu Santo, por lo tanto es un hombre cuya mente está controlado por el Espíritu Santo. Es sensible y se conduce de acuerdo al Espíritu Santo. Su sabiduría viene de Dios, la cual es revelada por medio de su Espíritu. Se refleja como un ser también con tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Y si el espíritu es lo superior, quiere decir que su mente está controlado por su espíritu. Tiene la mente de Cristo, de acuerdo al versículo 16 del capítulo 2. ¿Qué propósito tiene para nosotros saber esto? ¿Cuál es el propósito? A través del Espíritu Santo somos capaces de, 1, tener comunión o relación con Dios, entender su voluntad, fijamos nuestra mente en los deseos del Espíritu y dar sentido a las verdades fundamentales de la Escritura, es comprender, entender su palabra, ser sensible a lo que el Señor nos pueda estar mostrando a través de su palabra o a través también del tiempo que nosotros podamos pasar en comunión con Él. Entonces, todos los cristianos podemos llegar a ser perfectos o maduros en Cristo. No hay alguno que sea menos capaz para lograrlo. No, yo no sé leer mucho, no entiendo lo que leo y de repente no voy a llegar a esa madurez. No aplica en este caso. Todos somos capaces para lograr esa madurez o ser maduros en Cristo. Dice Filipenses 3:12, no es que
no es que ya la haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por la cual Cristo me alcanzó a mí. Un comentario de Chuck Smith da una interpretación de esto en sus propios términos. Dice: todavía no he agarrado aquello para lo cual fui apresado, o sea, capturado. El Señor me apresó, pero cuando lo hizo tenía un propósito en mente. Todavía no he logrado ese propósito. En nuestras palabras podríamos decir: Cristo te contrató para que seas su colaborador. Enfócate en que tienes un propósito como siervo de Jesucristo. Y pongo mi primer punto, mi primera idea. Si estamos aquí esta noche es porque Dios aún tiene un propósito para nuestra vida. Vivamos enfocados en alcanzar ese propósito, porque finalmente como cristianos ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si pasare algo en este momento y nos morimos, ya estaríamos con seguridad yendo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Dios está permitiendo esta noche que aún permanezcamos acá en este mundo, es porque tiene un propósito para nosotros. Y es por eso que le pongo este título de colaboradores al servicio del Señor. Porque si estamos vivos, quiere decir que tenemos un propósito que cumplir, o tenemos un propósito en nuestra vida como cristianos. Nos vamos al capítulo 3, versículo del 1 al 2. Primera de Corintios 3, versículo del 1 al 2. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ya. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. En otra versión le dice carnales, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento ni pueden todavía. Pablo usa dos términos bastante importantes porque generan una diferencia significativa. Les llama hermanos y niños en Cristo. Los está considerando como creyentes, porque Pablo usaba hermanos justamente para las personas que ya habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, estas personas o los corintios eran creyentes, a pesar de sus características inmaduras que tenían. El término inmaduro carnal trae una tercera clasificación de persona. Habíamos visto hombre natural, el no creyente, el cristiano espiritual, que era controlado por el espíritu, y el cristiano carnal, dice sarkikos en griego, que significa mundano. El cristiano mundano es aquel creyente inmaduro espiritualmente y controlado aún por la carne. ¿Cuál es la característica de los hermanos en la iglesia de Corinto? Aquel a que Pablo les está diciendo hermanos. Los considera hermanos, pero también les llama niños en Cristo. Eran revoltosos y divisionistas. Su conducta demostraba una burla al evangelio de Jesucristo y habían dejado de reconocer que todos los creyentes eran iguales ante Dios, salvados por gracia, mas no por obras. Por ello Pablo los llama carnales y niños, niños en la fe. ¿Qué implica ser un cristiano carnal o inmaduro espiritualmente? Aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, pero no ha crecido espiritualmente, se quedó ahí, se estancó. Conoce las cosas de Dios, sin embargo, en cosas significativas aún se caracteriza por la carne. Y una característica que justamente parte de compararlo como los niños, como un bebé, no son capaces de discernir entre el bien y el mal. Carecen de autodisciplina. ¿Qué características son esos? Ese es de un bebé. Creo que un niño está por encima de ese valor. Le llamamos niño, un niño de pecho. Un niño que no puede controlar sus impulsos, que no sabe diferenciar qué está bien, qué está mal y que actúa únicamente en base a lo que si le da hambre va a llorar, si le da frío igual, si tiene hambre de igual manera, entonces no tiene autodisciplina. El cristiano carnal o mundano no es sino un ser controlado por su propia naturaleza pecaminosa. ¿Qué tan perjudicial puede ser quedarse como un niño o estancarse en esa condición de bebé? Efesios 4:14 dice:
Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Cuando eres un niño, cuando eres un bebé, de alguna otra manera eres susceptible a todo lo que vaya a pasar a tu alrededor, ¿no? Puedes ser engañado, puedes ser maltratado, puedes ser desanimado, y cualquier cosa que vaya a venir o cualquier persona que te vaya a decir o te vaya a prestar alguna información alterada, errada, de repente tú en tu niñez no vas a saber identificar si está bien o si está mal. Finalmente vas a ir como las olas. Hoy día te toca ir para allá, no tienes solidez y por lo tanto eres susceptible a cualquier cambio que vaya a suceder. Confundido. ¿Cómo termina así un niño en estas características? Confundido, desanimado, engañado, todo por dar un mal testimonio y por lo tanto no lleva fruto. Una persona en esas características no lleva fruto y no es de testimonio para las demás, no es de un buen testimonio para las demás personas. Dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía. A mí esto me recuerda a mi hijo cuando era pequeño, cuando era recién nacido, le encantaba la leche. Tenía 8 biberones y los 8 biberones estaban preparados porque en cualquier momento para mí iba a significar de que si iba a llorar, leche, si iba a levantarse, leche. Y mi esposa se burlaba porque en verdad tenía en un bolsillo un biberón, en otro bolsillo otro biberón, y a un bebé le encanta la leche. Dice en 1 Pedro 2:2, desean con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Es bonito ver a un niño, a un bebé recién nacido, es maravilloso. Definitivamente, como padre, nosotros lo hemos experimentado, el ver a un hijo, el ver a un bebé crecer o nacer, pero también nos gusta verlo crecer, que no solamente esté probando leche. Justo ayer salimos a comer anticucho y qué gusto verlo comer anticucho a mi hijo. Pero cuando intentamos pasar de la etapa de la leche a algo más sólido, terminamos frustrados porque no quería aceptarlo. Pero eso significa que nuestro hijo ha venido madurando, ha venido creciendo y es bueno ver ese avance, ese crecimiento que está teniendo de un bebé a un niño y a un joven. Es irritante ver a una persona que ya debería de ser maduro, pero sigue comportándose como un niño. Y sí, efectivamente, cae mal una persona que ya siendo adulto toma un comportamiento de niño. Pablo en Hebreos 5:13 dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Ahora, señales de que podríamos estar haciendo niñerías. Vale el punto, vale el tema. Nuestra vida cristiana es inestable, es una montaña rusa. Hoy yo estoy emocionado, todo me va bien, por lo tanto voy a ir a la iglesia porque estoy empoderado y todos me tienen que recibir, pero felices. Pero el día que no funciona así, yo ni me quiero aparecer en la iglesia. Finalmente, no es constante, no soy constante en mi relación con el Señor y también en mi servicio al Señor. Provocamos divisiones entre hermanos. Al yo actuar en mi ira o en la intención de defenderme, muchas veces no pienso en el daño que puedo estar ocasionando a las demás personas o incluso a la iglesia y genero división entre los hermanos. Centro mi gozo en las personas más que en Cristo. Yo vengo aquí por tal persona y si esa persona no enseña, entonces yo me regreso, porque Genaro enseña feo, yo no, ese mensaje no lo voy a recibir, ¿no? Entonces, estoy dormilón espiritualmente y no veo lo que pasa en mi entorno. No me importa lo que pasa, vivo la vida tal y cual, no tengo una relación con el Señor, por lo tanto, es una muestra de niñería. Otro, cual hoy día lo puse porque estaba algo irritado también, pero estoy irritable, hago pataleta, todo gira en torno a mí. Muchas veces tomamos esta actitud
de que somos el centro de todo, de que todo gira a nuestro alrededor y no vemos el efecto dañino que podamos estar cometiendo contra las demás personas, ¿no? Entonces, esos son señales de pataletas o señales de una persona, niño o una niñería, un cristiano carnal. Dice 1 Corintios 3:4, pues aún son inmaduros, nuevamente en la otra versión dice, aún son carnales, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Pablo, de una manera elegante, les dice a los corintios que son carnales y a las pruebas me remito, ¿no? En Gálatas 5:19, Pablo describe las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? ¿O cuáles son esas características que hay veces la carne quiere prevalecer? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría e hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras y otras cosas parecidas, ¿no? Entonces, como carnal, deseo satisfacer mi carne a cualquier costo. Ese es el único criterio que pesa en mí, satisfacer mi carne, no me importa el resto. Yo quiero satisfacerme a mí mismo y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. El segundo punto, en la búsqueda de crear división, reflejamos claramente nuestra condición inmadura y carnal. Versículos del 5 al 7. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. ¿Qué son Apolos y Pablo? Servidores. Bien, ellos servidores, fueron instrumentos que utilizó Dios para llevar a los corintios a Jesús. Fueron el medio por el cual llegaron a creer, pero Dios es quien dio su vida por ellos. Y ustedes deben identificarse en Jesucristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Ahora, aquí hay un anuncio de trabajo. A ver, los que estamos sin hacer, sin chambear, dice, anuncio de trabajo. Se necesitan servidores por medios de los cuales la gente creerá en Cristo. A ver, ¿quién está sin hacer nada? Efectivamente, esto no solamente aplica para el que no tiene nada que hacer, sino aplica para todos. Todos podemos ser colaboradores, podemos ser servidores de Jesucristo. Si yo digo, Verónica, Jesucristo le dice a Verónica, Verónica tiene que decir, mande usted, estoy para servirlo. Si yo digo, Paul, mande usted. Si Cristo te está llamando, ¿estás atento para decirle, sí Señor, aquí estoy? Sí Señor, ya estoy listo para servirlo, estoy listo para ser su colaborador. ¿Estamos atentos a ese llamado? Porque entendamos que si estamos aquí es porque hay un propósito para nosotros. Si es que ya no hubiese un propósito, porque ya entregamos nuestra vida al Señor, entonces ya el Señor nos lleva en 2x3, pero todavía estamos acá. Y si esta noche que todos compartimos este tiempo, entonces hay un propósito para nosotros. Y ese es en eso en lo cual nos tenemos que enfocar, en estar de un corazón dispuesto para servir al Señor. Entonces ese anuncio
de trabajo, se necesitan servidores por medio de los cuales la gente creerá en Cristo, porque justamente ese es el papel que estaban cumpliendo, ese es el cargo que les había dado el Señor para Pablo y para Apolos, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Yo sembré y Apolos regó. Como siervos tenemos diferentes labores, no siempre vamos a sembrar, no siempre vamos a regar, pero también por eso vamos a tener diferentes resultados, papeles insignificantes realmente comparado con la obra del Señor, porque Dios es quien da el crecimiento. Nosotros solo regamos y plantamos. Dice el versículo del 8 al 9. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. El que siembra y el que riega comparten un mismo propósito, ¿sí? Y tienen que tenerla clara para poder saber por qué siembran y por qué riegan. Es más, de repente ese que sembró también está cumpliendo esa tarea de regar. Pero como iglesia, si entendemos la necesidad de sembrar y regar, es que tenemos un propósito, que es el crecimiento de la iglesia. Sembrar, plantar, regar, cuidar a las ovejas, y el resultado que esperamos, los resultados le van a pertenecer al Señor, no son nuestros resultados, porque en sembrar y en regar de nosotros no depende que esa planta comience a crecer, es obra del Señor. ¿Qué inconvenientes podemos tener en esta tarea? ¿Qué inconvenientes nos podrían frustrar? Que muchas veces queremos hacer que aparezca, que la planta crezca, y como no lo logramos, eso nos frustra. Pero esa es tarea del Señor, esa es obra del Señor. Y la recompensa que nosotros vamos a recibir no se basa en que si esa planta dio fruto, simplemente en que nosotros fuimos llamados a sembrar y a regar. Eso es, nosotros vamos a ser recompensados por el hecho de obedecer al llamado que nos están dando, de ir y sembrar la palabra. Un ejemplo, por ejemplo, es el día miércoles nos fuimos a Barranco y comenzamos a evangelizar y encontramos muchas personas. Nosotros de repente en algunos cumplimos la tarea de sembrar y en algunos de regar, porque ellos estaban con más necesidad de poder escuchar algo que ya habían escuchado antes y estábamos ahí regando la planta. Pero había otros que no habían escuchado nunca y nos escucharon con tanta atención y tanta hambre de lo que les estábamos compartiendo, que realmente fue un tiempo muy edificante para nosotros. Pero el que si estas personas van a tomar la decisión de entregar su vida al Señor, eso no es obra de nosotros, esa es obra del Señor. Esa es su obra de Él. Él es dueño de esos resultados. Nosotros vamos a recibir recompensas únicamente por el hecho de estar con ese corazón dispuesto para ir, sembrar y regar. Dios es el propietario de los colaboradores, del campo de cultivo y del edificio. Dios usa esta metáfora agrícola que describe a la iglesia y a sus colaboradores. Y aquí viene el tercer punto. Dios nos recompensa por la obra a la que Él nos ha llamado a hacer, no por los resultados de esa obra. Versículo 10 al 11. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye para él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. En el campo, Pablo plantó y Apolos regó, pero el crecimiento es obra de Dios. En la construcción, Pablo muestra una labor
una responsabilidad de un maestro constructor. ¿Por qué? En esa época no se levantaban rascacielos, pero en nuestra época este ejemplo calza perfectamente, porque para construir un edificio no va a servir que pongas las mejores columnas, que pongas el mejor material en los pisos superiores si es que tú no has puesto una buena base, un buen fundamento. Y justamente Pablo, estamos hablando hace 2000 años atrás, Pablo está dando esa importancia respecto a poner un buen fundamento, y él se hace llamar el maestro constructor, el arquitecto, el experto. Pablo muestra la labor responsable de un arquitecto. Sin una buena base, sin un buen fundamento, no se podrá construir nada que sea resistente. Pablo menciona: yo puse el fundamento y Apolos construyó sobre esa base. Entonces, la iglesia, ¿qué es la iglesia? El edificio de Dios. Y cada uno de nosotros somos parte de ese edificio. Si tú estás por construir algo, ¿vas a desear que sea resistente? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Estás discipulando a alguien? Como iglesia estamos llamados a discipular a alguien, o ser discipulados, o discipular a una persona. Y en esa necesidad de discipular también nosotros tenemos que ver qué bases, qué fundamento tiene esa persona, para que siga creciendo, para que siga madurando. Isaías 28:16, por eso dice el Señor y Dios: miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. Entonces, en ese discipulado que nosotros estamos haciendo o que estamos llevando con una persona, nosotros tenemos que asegurarnos de poner el fundamento correcto, que es Jesucristo. Dice Mateo 16, del 15 al 18. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó. ¿Quién dijo eso? Pedro, sí. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Jesús dijo, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es? ¿Es Pedro o Jesús? Sí, Pedro significa piedrita, y Jesús no se estaba significando a Pedro, como muchas religiones hoy de repente lo quieren sustentar así. No, el fundamento o la piedra por la cual se edificaré mi iglesia, dice Jesucristo, es por medio de Jesucristo. Entonces, mi cuarto punto es: Jesucristo es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador. Versículo del 12 al 13. Si alguien construye sobre el fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego lo dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Obras que perduran en el tiempo. ¿Qué podríamos llamar? Acá hay dos formas de construir. Estamos hablando de oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y paja. El oro, plata y piedras preciosas, ¿qué es lo que representa eso? Nuestras obras eternas, obras hechas con el fin de glorificar a Dios, resistentes, obras en las que nos entregamos por completo. Dios tendrá en cuenta la calidad, mas no la cantidad. Colosenses 3:23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de una buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo.
Pablo describe los materiales con los que se construía el templo del Señor, el templo de Dios, según Primera Crónicas 22, 14, 16 o del 29, 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros procuramos hacer? Procuramos acumular tesoros espirituales que sean eternos, como el oro, como la plata y como las piedras preciosas. En mi juventud, hace tiempo, yo he vivido en la selva. Madre de Dios, que es la cuna del oro. Entonces, tengo tan claro esa figura de que finalmente el oro, cuando más lo expones al fuego, finalmente más puro se va a hacer. Y va a llegar ese día, el día del juicio, en que nuestras obras serán puestas al fuego. Y si es de este material, definitivamente más se van a relucir, más se van a manifestar nuestras obras. Pero, ¿qué pasa si son lo contrario? Si son la madera, el heno y la paja. ¿Qué es lo que representan estas obras? Obras que no permanecen, no pasarán la prueba de fuego, se quemarán inmediatamente, no aprueban el juicio de las obras que hacen para el Señor. ¿Lo hacen para dar gloria a Dios? No, lo hacen para dar gloria a las personas, para jactarse. Mira cuánto yo he hecho, cuántas personas han venido este sábado. Pero cuando realmente estas obras pasen por la prueba de fuego, ¿qué queda? Nada. Mientras que al oro, cuando más lo expones al fuego, se vuelve más puro. Si tú expones al fuego la madera, la paja, ¿qué es lo que hace? Simplemente termina convirtiéndose en cenizas y queda absolutamente nada. El fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿Qué calidad de trabajo estamos dándole al Señor? El tiempo que nos sobra, el tiempo que de repente, ya hoy día no tengo nada que hacer, sí, hoy día salgo a evangelizar, o tengo realmente esa necesidad de salir a evangelizar, esa necesidad de compartir tiempo con las personas, de dar testimonio del Señor. No es algo que lo puedo decir para desanimar, más bien los animo a que demos un tiempo de calidad al Señor. Demos realmente un tiempo que valga la pena, que sea mañana más tarde eso nuestro mayor muestra de dar gloria al Señor en todas las cosas que podamos estar haciendo. Versículo 14 al 15. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Vamos a salir chamuscados o vamos a salir realmente alabados por el Señor? Llevamos nuestras obras delante del Señor, ¿ok? Son puestas a prueba por el fuego. Si fueron superficiales, con intereses propios, ¿qué va a hacer? Nuestras obras van a quedar en cero, porque no va a haber nada, no va a quedar nada. Pero si fueron profundas para dar gloria al Señor, ¿qué dice? Vamos a recibir recompensas. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre estas recompensas? No especifica Pablo, pero en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: cada uno recibirá la alabanza que le corresponde. Mateo 25, 21 menciona: su Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y Apocalipsis 14, 13 dice: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. No somos salvos por obras,
pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Esto no quiere decir que nuestras obras nos van a salvar, pero acá el Señor nos menciona que Él nos va a alabar. Él nos va a dar alabanza por lo que nosotros estamos trayendo al Señor. Ahora, el otro lado es que sí vamos a ser salvos, a pesar de que hemos hecho las obras de manera superficial, así como la madera, como la paja, pero igual vamos a ser salvados, pero vamos a estar oliendo a quemado, vamos a estar un poco zambitos, ¿no? Dice primera de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados. ¿Queremos ser avergonzados en ese momento? ¿Podemos valorar ese tiempo que vamos a encontrar? Oye, hacemos planes para el día tal, queremos ir al cine y yo me preparo para el cine y todo tiene que cuadrar. Pero estamos haciendo planes para ese tiempo. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, ¿no? Entonces, hagamos planes a corto o largo plazo o mediano plazo, solo Dios lo sabe. Pero si estamos acá, el día de hoy, tenemos la oportunidad para hacer esas obras que van a perdurar en el tiempo. Dice 1 Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado o purificado por las pruebas, demostrará que es digno de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y aquí nuestro quinto punto: Jesucristo valorará el modo en que como cristianos hemos vivido nuestra vida después de la salvación. ¡Qué bacán! Está bien, ya somos salvos, todos ya hemos sido salvados, pero tenemos la oportunidad de acumular tesoros que van a significar que el Señor nos va a alabar. Bien, bien Verónica, bien Angie, bien Paul, bien Pedrito, ¿no? Imaginémonos. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Yo les pido que tomen nota de este versículo porque nos anima bastante. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Versículo 16 al 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. El templo de Dios justamente era construido con estos materiales, con el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros somos ese templo que perdura en la eternidad. Todos los corintios conforman el templo de Dios. Pablo está dándole ese valor a la iglesia en Corinto, a pesar de la característica que tenían los corintios. Pero Pablo les está diciendo: valoren ese templo que es de Dios, reconózcanlo como tal, con esa riqueza, con ese valor. La iglesia santa y valiosa, una construcción santa y valiosa como era el templo del Señor. Es la iglesia de Dios. Todos los cristianos formamos un solo cuerpo en Cristo. Y somos el lugar especial mediante el cual tenemos la presencia del Espíritu Santo. O sea, no es cualquier lugar,
no es cualquier cosa lo que podamos muchas veces no darle el debido respeto, el debido cuidado a la iglesia. La iglesia somos todos, hermanos, y tal cual podríamos verlo esto de manera global como iglesia, pero implica verlo o empieza a verlo de manera individual. ¿Cómo yo estoy cuidando este templo del Señor? Estoy pasando tiempo con el Señor, estoy pasando tiempo en oración, tengo comunión con mi Padre. Si yo estoy haciendo eso, yo le estoy dando el debido cuidado, porque no estoy actuando en base a mi carne, a mis emociones, el cual podría estar exponiendo la iglesia. Pedro advierte a cualquiera que intente destruir a la iglesia. ¿Qué pasa? Esta advertencia alude claramente a las personas, ¿no? Y será eternamente destruido. Esta es una amenaza directa a aquellas personas que atenten contra el templo del Señor o contra la iglesia de Cristo. Mi sexto punto: el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo del Señor. Versículo del 18 al 23. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es… Ese es primer capítulo, creo. La sabiduría es locura, ¿verdad? ¿Cómo está escrito? Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolos, Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Pablo está concluyendo, está cerrando este capítulo. Uno, con los corintios se creían… ¿Qué se creían? ¿De qué se jactaban los corintios? Primero, que amaban la oratoria, ¿no? A veces eran tan elocuentes en su forma de hablar, pero le quitaban el significado a ese mensaje que querían dar, ¿no? Pero se creían, muchos se jactaban por ser sabios, por la sabiduría del mundo, la filosofía, el humanismo y todas esas corrientes. Pablo los llama a valorar más la sabiduría que viene de Dios, no es la sabiduría humana. Nuestra sabiduría humana es insignificante contra la sabiduría del Señor, pero para nosotros reconocer la sabiduría del Señor tenemos primero que reconocer que somos ignorantes, ¿no? Había un comercial de edad donde dice, debes desaprender para recién aprender, ¿verdad? A los antiguos, a los de 40 años, no. Sí, había, ya, bueno. Efectivamente, nosotros primero tenemos que reconocer que somos ignorantes para recién valorar esa sabiduría que viene del Señor. Aceptar que no sabemos nada, que los caminos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y no podemos depender de ningún hombre, así sea siervo del Señor. Nosotros dependemos únicamente de Cristo, ¿no? Y nuestro fundamento tiene que ser Cristo para todo, para lo que querramos ir levantando en el día. ¿Está realmente eso enfocado en Jesucristo? ¿Lo que estamos haciendo está centrado en Cristo? Somos de Cristo y por ello lo tenemos todo, enriquecidos en todo. Para ser sabios debemos primero volvernos necios. Y aquí viene mi séptimo punto. Unidos en Cristo se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Los invito a ponernos de pie. Señor Dios mío, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor. Porque finalmente, a pesar de que ya somos salvos, Señor, nos das la oportunidad de poder hacer maravillosas obras, de poder darte, ofrecerte, Señor, obras que perdurarán en el tiempo. Ayúdanos a que eso sea nuestro enfoque, Señor. Y si el día de hoy, amado Padre, hay una persona que no haya entregado, que desee entregar su vida a ti, Señor,
Te he pedido, Dios mío, que podamos estar atentos en esta oración y que esa persona pueda orar conmigo, Señor, sabiendo, Dios mío, de que tú has muerto en la cruz, te has hecho hombre, siendo Dios te has hecho hombre y has venido a este mundo para morir por los pecados que he cometido. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. A pesar de que la salvación no es por obra, Señor, es por gracia. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. Gracias, Dios mío, por rescatarme de la muerte. Deseo caminar contigo en cada etapa de mi vida, Señor. Te agradezco, amado Padre, por rescatarme, Señor. Te agradezco, Señor, por salvarme de ese fondo en el que me encontraba. Gracias, bendito Padre, por hacerme tu hijo, Señor. Gracias por traerme a casa. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.